Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos. Listo, súper bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a estos casos farmacéuticos. Primero quería por acá pasar a saludarlos, agradecerles por estar acá, aceptar la invitación a estos espacios tan interesantes donde diferentes colegas comparten, perdón, comparten con nosotros información de interés y que buscamos precisamente es agremiarnos y a partir de estas experiencias que se comparten acá, replicar las mejores prácticas, experiencias, aprendizajes y demás. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema bastante interesante llamado trombocitopenia inmunomediada por platinos, reporte de caso. Para esto tenemos a nuestra colega invitada Esther Bravo Muñoz. Ella es docente universitaria, especialista en evaluación económica en salud y actualmente se desempeña como farmacéutica en la clínica de Medellín, en la ciudad de Medellín, valga la redundancia, en el programa de farmacovigilancia y la atención de pacientes oncológicos. Entonces, muchas gracias, Esther, por acoger esta invitación y por compartir con nosotros toda esta experiencia que has tenido en el desempeño habitual de tu labor en la institución. Mil y mil gracias y bienvenida a este espacio. Esther, no te escuchamos. Activa el micrófono por ya. No se escucha. Pau, podemos mirar si está habilitada Esther con el micrófono. Sí, sí, te acabo de enviar una. Ahí está. Dile. Ok, ya me están Perfecto. escuchando. Ya te escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, Andrés y a la asociación, muchísimas gracias pues como por la invitación. De verdad que siempre va a ser un gusto para mí acompañarlos, comentar y poder desde todos los puntos de los colegas que tenemos o que trabajamos en oncología y los que no, poder divulgar las experiencias que tenemos y sobre todo en casos que se presentan en la vida real, más allá de lo que podemos leer en los ensayos clínicos, en los estudios o inclusive en los mismos reportes de casos que a veces nosotros leemos. Y es muy chévere cuando nos topamos con un caso de estos y lo podemos comparar con lo que dice finalmente la literatura, que es lo que vamos a hacer hoy. A través de estos 30 minuticos les voy a contar un caso muy, para nosotros fue, digamos, muy chévere, valga, pues qué pena con el paciente, pero fue chévere desde la parte de la revisión de la literatura y de todo lo que esto nos contrajo y de todo lo que finalmente nos va a ayudar a hacer más adelante. Entonces, este es un caso que es una trombocitopenia inmunomediada por platinos en un paciente que nosotros teníamos o que tenemos todavía dentro de la institución. Entonces, primero les voy a contar parte de nuestro paciente. El paciente es un paciente masculino de 50 años, sin ningún antecedente patológico significativo. Esto es muy importante a la hora de empezar a hacer anamnesis de los casos clínicos o de los reportes de caso. Saber inicialmente qué historia patológica tienen nuestros pacientes, sin antecedentes quirúrgicos también es muy importante, sin antecedentes alérgicos, en este caso importante también mirar y revisar los antecedentes del paciente, si de pronto ya había tenido un tipo de alergia o de antecedente importante que pueda determinar si el paciente de pronto inclusive tiene antecedentes de tener algún tipo de alergias o hipersensibilidades a medicamentos, también es algo importante a la hora de desarrollar un caso clínico. Hábitos tóxicos, también hay que buscar muy bien todo el tema de si el paciente toma alguno ha tenido hábitos tóxicos como alcohol o algún tipo de drogas o inclusive medicamentos de uso crónico. Entonces acá en este paciente no tenemos ningún medicamento de uso crónico y adicional, yo siempre les recomiendo a todos hacer algo muy importante y es indagar también sobre algunos medicamentos homeopáticos, medicamentos naturales que los pacientes también estén tomando, suplementos. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes con cáncer son muy dados a tomar infinidad de suplementos, inclusive como le digo yo, preparaciones a base de hierbas, de muchas hierbas naturales, y como todos los que estamos acá sabemos que todos estos suplementos, ya sean suplementos dietarios, vitaminas, hierbas naturales, medicamentos homeopáticos, pueden tener algún tipo de interacción o pueden causar algún tipo de reacción que no se vaya a confundir o se vaya a cruzar con el caso clínico que tenemos.
En el caso de nuestro paciente, con toda la revisión que realizamos, esta es la anamnesis inicial. El paciente es diagnosticado con un carcinoma hepatoide raro, porque es un primario bien desconocido. Inicialmente les cuento que fue llevado a junta porque realmente, dadas las características de este paciente, un paciente tan joven, sin ningún tipo de antecedente, tener este tipo de carcinoma que podía tener unos marcadores que podían ser tipo estómago, después se iba a colon, finalmente fue hepatoide, con un primario desconocido que tenía unas metástasis importantes a nivel peritoneal y ganglionar. ¿Por qué lo llevamos a junta? Porque necesitábamos definir uno de los, digamos, uno de los tratamientos que tuviéramos una evidencia clínica en la cual podíamos utilizar un protocolo de acuerdo al diagnóstico inicial de nuestro paciente. Cabe resaltar que en este paciente, y lo digo desde un principio, es importante contarles que este paciente es un médico cardiólogo de profesión, que básicamente es importante para todo lo que viene dentro de este caso. ¿Qué hicimos entonces? Empezamos a revisar cuando el paciente reporta la sintomatología que tenía. Hicimos una revisión de todo su caso desde el inicio en que el paciente comenzó con su tratamiento. Entonces hablamos de un esquema FOLFOS que le iniciamos cuando aparece el diagnóstico en marzo de 2024, de acuerdo al protocolo que tenemos en la institución y de las guías internacionales de la NCCN. Polinato de calcio, 400 miligramos, le estábamos aplicando 780 miligramos día 1 y día 15, fluoracilo, bolo y infusión continua, que corresponde a 400 miligramos el bolo por metro cuadrado y 2.400 miligramos en la infusión para 46 horas, también día 1 y día 15. Y 85 miligramos, me faltó la dosis ahí, que nos da 85 miligramos por metro, que es la dosis de oxaliplatino en este protocolo de polvos, para un total de 166 miligramos intravenosos día 1 y día 15. Entonces, iniciamos con este protocolo de polvos inicialmente, pero el paciente en el ciclo 4 nos toca realizarle un ajuste de dosis y suspender el bolo de fluoracilo porque empezamos a tener una trombocitopenia. En la revaloración más adelante se hizo un PEC donde nos mostraba después de este ciclo 4 que el paciente tenía una enfermedad estable, inclusive hablábamos de una disminución del 14% en las lesiones, y si vemos el perfil tóxico, hasta el momento el paciente solamente presentaba una evidencia clínica a través de los laboratorios de trombocitopenia. Había ausencia de neutropenias, había ausencia de elevación de transaminasas. Había, digamos que el perfil que tenía el paciente en su momento era leve en el tema de toxicidades. ¿Qué pasa? En la segunda revaloración, el PEC evidenció un ligero aumento de las lesiones, por lo cual, a pesar de que la resonancia mostraba una enfermedad estable, el médico determinó pasarse a un tratamiento con el protocolo CELOS, que ya no incluía fluoracilo, sino que incluye capecitabina e igualmente con oxaliplatino. La capecitabina, la dosis estándar de 1.900 miligramos por metro cuadrado. El paciente le tomaba 4 tabletas en la mañana, 3 tabletas en la tarde, del día 1 al 14 y descansaba 21 días. Adicional, para este protocolo CELOS se utilizan 100 miligramos por metro cuadrado, pero resulta que para este paciente ya veníamos con un ajuste previo que no se cambió del 30%, como lo dicen las guías, para unas toxicidades grado 1 y grado 2 de trombocitopenia, le dejamos el ajuste como tal. En el ciclo 5, nuestro paciente empieza a notar algo muy importante, y eso que fue porque yo hablé con el doctor, el paciente, de hecho, en el ciclo 4, empezó a sentir que durante la infusión de oxaliplatino, después de que salía con mucho dolor pélvico, un dolor óseo, se sentía muy fatigado el mismo día. Cuando a uno le dicen esos síntomas, cuando nos describen esos síntomas, entre comillas, todos creemos que son síntomas normales. ¿Qué pasó? El doctor empezó a notar que el mismo día, después en la noche, cuando él iba al baño, tenía una orina muy oscura. Esto nos puede dar un indicador de una hemólisis. ¿Qué pasó? Él, por su propia cuenta, fue y se hizo un hemograma. Y resulta que las plaquetas las tenía, él tenía en ese ciclo, en el ciclo 4, aproximadamente 130.000 más o menos, ya lo vamos a ver, y finalmente empezaban a caer a menos de 70.000.
Con esto y el siguiente ciclo, o sea, en el ciclo 5, cuando él ve esto, definitivamente habla con el médico tratante, con el hematoncólogo, y el hematoncólogo inmediatamente, después de la evidencia clínica y la sintomatología, empieza a sospechar de una trombocitopenia inmunomediada producida por fármacos. En ese momento suspenden la quimio, hace una suspensión temporal y decide hacer un seguimiento para el próximo ciclo donde le dice al paciente, se le va igual a aplicar la quimioterapia, pero 2 días después del tratamiento manda a todos los laboratorios para poder determinar si efectivamente su sospecha es cierta. Entonces allí manda hemograma, deshidrogenasa láctica, COMS directo, la prueba del COMS dijo si eres positiva, entonces se hace la fraccionada, bilirrubinas y aptoglobulina. Básicamente, esto nos hace un resumen en el tiempo, basados en el tiempo de aparición en nuestro paciente de plaquetas y de ciclos. Aquí hay que remarcar algo importante. Primero, vamos a remarcar que es un paciente masculino que tenía 50 años, que no tiene ningún antecedente de importancia, con un diagnóstico de carcinoma. Vamos a remarcar entonces nuevamente los síntomas. Teníamos una trombocitopenia sin sangrado, pero que fue una trombocitopenia, como ustedes lo pueden ver en el ciclo número 13, el paciente viene con unas plaquetas de 122.000 que, digamos, se mantienen sobre el límite superior después de los ajustes y cae abruptamente 24 horas después a 49.000 plaquetas. ¿Esto qué es importante? Nos marca varias cosas importantes. Primero, hay una sintomatología inicial. Segundo, hay una caída abrupta de las plaquetas y se da básicamente a partir del ciclo en el ciclo 13 de tratamiento, donde empieza el paciente a sentir toda esta sintomatología y a ver esta caída abrupta de plaquetas. Esto es interesante e importante para después hacer la discusión del caso. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Empezamos a revisar tanto los medicamentos que llevan nuestro paciente, a los cuales estamos administrando para poder empezar a definir si efectivamente la sospecha que tenía el tratante sobre una trombocitopenia inmunomediada por fármacos estaba dando. Entonces, primero hay que contar un poquito. Platinos buscamos entonces inicialmente. Los platinos son unos fármacos y el original inicialmente fue cisplatina en 1845, fue una causalidad, digamos, su descubrimiento. Y después empieza en 1978, casi 20 años después, sale la tercera generación que ya es oxaliplatino. Básicamente ellos encuentran que estos platinos lo que hacen es una división celular. Mecanismo de acción de oxaliplatino, como el de todos los platinos, es que se unen a las bases de guanina al ADN, forman como unos puentes cruzados intravértebra e intervértebra. Básicamente lo que hace es como cruzarse con el ADN y todo esto lo que hace es que hace un daño en el ADN. La célula inmediatamente ve que su ADN está, digamos, malo y lo que hace es que activa los mecanismos de apoptosis. Es la muerte celular programada y por lo tanto hay una muerte celular de la célula maligna. Básicamente esta es el mecanismo de acción. ¿Qué indicaciones tiene oxaliplatino principalmente? Y aprobado por el INVIMA, se utiliza en cáncer colorectal, pero tiene algunas indicaciones UNIRS. Para los que no saben, las indicaciones UNIRS son las que están por fuera de etiqueta, pero que tienen evidencia según los estudios clínicos que se han hecho, que se puede usar en cáncer gástrico, cáncer de páncreas, hepatobiliares y linfomas. Inclusive, a pesar de que no tengan un NIS, algunos estudios pueden avalar su segundo uso en ovario y en cáncer testicular. Hacemos una revisión muy importante de esas reacciones adversas para buscar si lo que se está presentando en nuestro paciente definitivamente es común, poco común o inclusive aquí les recomiendo mucho cuando estemos haciendo un análisis siempre revisar las reacciones post-marketing, que son básicamente esas que llamamos estudios fase 4 de farmacovigilancia activa, que también son muy importantes. Y efectivamente, como ustedes pueden ver acá, las reacciones adversas de oxaliplatino, cuando vemos las reacciones que son más del 10% detectadas en los estudios clínicos, vemos que cada una de ellas no son desconocidas a nivel gastrointestinal. Las más frecuentes son
estreñimiento, diarrea, náuseas y vómito, las hematológicas con unas trombocitopenias del 30%, que cabe relatar que aquí de hecho es poco, pero en otros estudios relatan trombocitopenias por mielosupresión entre el 50 y el 70%, grado 1, grado 2. Aumento de transaminasas, en algunos pacientes tenemos transaminitis, en más del 30-40% de los pacientes. Y miren esto que es muy casual. En el sistema nervioso podemos ver muy normal el mismo oxaliplatino, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y neuropatía periférica, que yo creo que es la reina de las reacciones adversas asociadas a oxaliplatino, que hablan entre grado 1 y grado 2 de un 65%. Neuromuscular y esquelético, miren, esto también es muy importante, dolor de espalda, un efecto secundario muy marcado con oxaliplatino. ¿Qué me llamó la atención entonces? Cuando revisamos las post-marketing, habían muchas, pero traje las más importantes asociadas a este caso, es que hablamos de neutropenias febriles, anemias hemolíticas, inmunoalérgicas, incluyendo el síndrome de Evan. El síndrome de Evan es una, digamos, una reacción rara, pero básicamente el síndrome de Evan convergen tanto la anemia como la trombocitopenia, que inclusive se puede decir trombocitopenia inmune, el síndrome urémico hemolítico y obviamente aparte está las trombocitopenias inmunes. Entonces, ya mirando desde el punto de vista que finalmente no es común, pero sí está en post-marketing, empezamos a hacer una revisión de la reacción adversa como tal para saber cómo se presenta y cuáles son esas causas y si la podemos asociar realmente a la oxaliplatina. Entonces, primero tenemos que entender qué son las trombocitopenias inmunitarias. Son síndromes, es un síndrome clínico que puede ser potencialmente mortal porque muchos de ellos, cuando se asocian a una caída muy baja de plaquetas, puede ser mortal, siendo y encontrado en los estudios que tenemos pacientes que han fallecido por hemorragias intracraneanas graves. Síntomas, es muy difícil a veces diagnosticarla simplemente con una evaluación clínica. ¿Por qué? Porque los síntomas incluyen escalofríos, fiebre, erupción cutánea, dolor abdominal, a veces hay petequias como si fuera una púrpura, hay dolor de espalda, hay náuseas, inclusive taquicardia y broncoespasmo. Cuando yo veo esto, yo inclusive puedo entender, podría pensar, aquí no va, con la taquicardia, el broncoespasmo, los escalofríos, podríamos pensar en inclusive reacciones de hipersensibilidad que también son comunes en los pacientes con oxaliplatino, pero por eso diagnosticarlos requiere una evaluación muy completa de toda la parte sintomática adicional de los laboratorios. Si los laboratorios se demoran, porque vamos a ver qué pruebas necesitamos, la idea es que ante la sospecha, la sugerencia inicialmente es, ante un cuadro clínico muy marcado, inicialmente haga la suspensión del medicamento del cual se cree que está produciendo la trombocitopenia inmunitaria y luego hacer una confirmación a través de las pruebas de laboratorio. Quiero que recordemos algo muy bonito de las plaquetas para poder entender cómo está la trombocitopenia inmunitaria. Entonces, primero entender que obviamente las plaquetas vienen de una línea mieloide, de la hemopoiesis, a través de las células precursoras que tienen varias líneas de donde salen plaquetas, leucos, neutrófilos, perdón, leucos y plaquetas. Es importante, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, básicamente la línea por la cual se desprenden las plaquetas es de la línea mieloide. Entender cuál es esa función. Activan, ante una lesión que podamos tener endotelial, las plaquetas se activan. Se adhieren a través de unas glicoproteínas y unos receptores que son muy importantes para nosotros clínico, porque son algunos, digamos, receptores diana para algunos fármacos. Entonces, se adhieren a través de las glicoproteínas P1A, 1B, y al sitio de elección se agregan a través de las glicoproteínas P, glicoproteína 2B3A para formar ese tampón plaquetario. Otra cosa importante, las plaquetas dentro de ellas tienen gránulos alfa y gránulos densos. Los gránulos también los tengo que mencionar porque son importantes más adelante.
dentro de las trombocitopenias inmunitarias, y es que los gránulos alfa son, digamos, unas proteínas que están dentro de las plaquetas que son liberados, que nos sirven también para todo el proceso de angiogénesis, para todo el proceso de tapón plaquetario y para todo el proceso que cumplen o su función principal en las plaquetas. Otra cosa importante es saber cómo se da el aclaramiento plaquetario. Básicamente, las plaquetas se eliminan a través del retículo endotelial, a nivel principalmente hepático y esplénico por los macrófagos. ¿Qué pasa? Cuando ellos cumplen su tiempo de vida media, entre 5 a 10 días más o menos, en que se producen, maduran, cumplen su función, se envejecen. Cuando ellas se envejecen, básicamente es como si quedaran marcaditas. Y así es que las reconocen básicamente los macrófagos, que básicamente lo que van a hacer es sacarlas las eliminan a través del sistema retículo endotelial. Esto es importante, ¿por qué? Porque así podemos entender básicamente cuáles son los mecanismos implicados en las trombocitopenias inmunitarias inducidas por fármacos. Primero, tenemos que entender que no solamente son los platinos, pueden ser una cantidad de fármacos que ya se tiene conocimiento de cuáles son y cuáles, por ejemplo, son sus mecanismos. Aquí básicamente lo que hacen o lo que pasa dentro de estas trombocitopenias inmunitarias es que se dan porque hay formación de anticuerpos de varias clases. Por ejemplo, los anticuerpos inducidos por apteno. Los aptenos son moléculas pequeñas que por sí solas no producen reacciones inmunitarias, son moléculas de muy bajo peso. Aquí hay varios tipos de fármacos que forman esas moléculas chiquiticas, se unen a una membrana plaquetaria, una proteína, y al ser más grandes, entonces sí se vuelven, digamos, un objetivo de los anticuerpos y promueven una respuesta a los anticuerpos. O sea, ellas por sí solas no tienen afinidad de este tipo. Aquí encontramos penicilinas, derivados de cefalosporinas, que básicamente es lo que explica por qué este tipo de fármacos pueden producir ese tipo de reacciones inmunes. Están unas que se llaman anticuerpos de tipo quinina. De hecho, revisando, la quinina es usada desde hace más de 100 años y se dice que es uno de los medicamentos que inicialmente fueron los primeros identificados que podían producir trombocitopenias inmunitarias. ¿Por qué? Empezaron a tratar los pacientes con malaria a un largo tiempo de tratamiento, empezaban a ver que los pacientes empezaban a tener sangrados, les hacían exámenes y tenían trombocitopenias severas. Se dieron cuenta que básicamente por eso le pusieron anticuerpos tipo quinina, porque no solamente la quinina, otros fármacos que comparten, digamos, unas estructuras similares, lo que hacen es que marcan las glicoproteínas como, a ver, digámoslo así, las plaquetas tienen unos sitios escondidos para los anticuerpos, o sea, no tienen unos receptores que se puedan acoplar fácilmente a un anticuerpo. ¿Qué hacen los fármacos? Es como si ayudaran a unir muchísimo mejor el anticuerpo a la plaqueta o a estos sitios escondidos. El fármaco queda como en la mitad, los une y obviamente con esto se pueden eliminar fácilmente o se pueden dañar fácilmente para que sean fácilmente se puedan eliminar. Hay unos que son anticuerpos específicos del fármaco. Esto lo hacen algunos anticuerpos monoclonales. Básicamente lo que hacen es que el anticuerpo reconoce el anticuerpo monoclonal y lo deja como objetivo para, digamos, como un tipo de reacción cruzada, que es lo que hacen algunos anticuerpos monoclonales. Hay otros que, por ejemplo, pueden ser anticuerpos dependientes de antagonistas de receptores de fibrógeno, como les contaba ahorita. Miren que los receptores importantes, GP2A, GP2B3A, son receptores blancos donde casi toda la literatura puede o afirma que son de los que más atacan los fármacos a la hora de producir trombocitopenias inmunitarias. Y es que básicamente se unen a ellos, producen un cambio en el epiteto o digamos, en la plaqueta, lo que hace que sea más fácilmente reconocido por el anticuerpo. O sea, ¿qué quiere decir? Dice, esta plaqueta no la reconozco, es extraña, tiene un cambio estructural, la voy a sacar del organismo, la elimina inmediatamente. Hay inducción de autoanticuerpos, esta, aunque es un poco más rara, también puede producirse, y es que básicamente se producen autoanticuerpos solos que van y destruyen simplemente la plaqueta. ¿Quién lo hace?
lo hacen los fármacos, eso sí tiene que, una condición específica es que lo deben de hacer en un tiempo determinado, o sea, el paciente debe estar expuesto en un tiempo determinado al medicamento para que se vaya generando sus propios autoanticuerpos y no necesariamente el medicamento debe estar en ese momento, lo puede hacer en ausencia del fármaco sensibilizante, puede producir los anticuerpos, marcan las glicoproteínas plaquetarias, entonces son fácilmente eliminadas. Y los complejos inmunes, esta es muy asociada básicamente a las trombocitopenias asociadas por las heparinas, digamos que es el mecanismo por el cual básicamente las heparinas se unen al factor PF4, induce y se forma un complejo autoinmune que hace que los anticuerpos también lo marquen y lo puedan eliminar fácilmente. Entonces, basados en todo esto, empezaron a determinar cuáles eran entonces, digamos, el mecanismo por el cual el oxaliplatino podía producir una trombocitopenia inmunitaria. Entonces, ¿cómo empezábamos a sospechar? Primero, que tenga una caída repentina de las plaquetas después de una exposición a platino, y ojo con esto, podría tener sangrado, sí o no, siendo obviamente las más graves las que tuvieran sangrado. El tiempo del nadir más bajo es de 2000 mililitros de plaquetas, pueden llegar a 2000, todos lo referenciaron en 2000, es el recuento más bajo que tenemos de plaquetas cuando estamos hablando de trombocitopenias inmunitarias por oxaliplatino. Otra cosa importante era revisar los antecedentes del paciente. Si había tenido una exposición, a cuánto estaba expuesto anteriormente a oxaliplatino, y también la literatura refiere que se ocurre mucho durante el retratamiento de los pacientes. Muchos de los casos que encontré eran pacientes que tenían 6, 7, 8 ciclos, progresaban, paraban por cualquier situación y los volvían a reexponer y se encontraban con este tipo de reacción adversa. Y otro dato importante es que todos los estudios llegaron a una conclusión de acuerdo a una revisión sistemática, y es que todos los pacientes estaban por encima de los 10 ciclos de oxaliplatino y encontraron casi un 7% de incidencia en esa revisión sistemática que los pacientes tenían o habían tenido concomitantemente antes o durante la trombocitopenia inmunitaria reacciones de hipersensibilidad al oxaliplatino. Empecé a buscar y encontré algo muy bacano, y era una plataforma que actualizada hasta 2018 nos dice cuáles son los fármacos que tienen la mejor evidencia sobre la inducción de trombocitopenias inmunitarias, y aquí adivinen a quién me encontré. Me encontré que oxaliplatino tenía inclusive dentro de los reportes de caso, porque claro, eran reportes de caso porque no había evidencia en los ensayos clínicos, entonces todo lo que hay son reportes de caso. ¿Qué es lo importante? El oxaliplatino tenía más de 10 reportes de casos, ya vamos a ver cuántos, donde efectivamente a través de pruebas clínicas confirmatorias se podía definir que los pacientes efectivamente hicieron trombocitopenias inducidas por oxaliplatino. Y empiezo a revisar y me encuentro con unos estudios interesantes. Por ejemplo, miren ese donde básicamente nos empieza a decir lo que ya habíamos visto en la revisión sistemática: ciclos y géneros. Entonces aquí empezaban a determinar que las mujeres eran, digamos, las que más tenían una tendencia a hacer trombocitopenias inducidas por oxaliplatino, que eran mayores de 60 años y que efectivamente se daban por encima del ciclo 10. Todas, absolutamente todas casi se dieron por encima del ciclo 10. El tiempo de aparición de la trombocitopenia con o sin sangrado, si lo pueden ver acá, esta trombocitopenia estaba menos de 2 días, inclusive horas, 3, 2 horas, algunas con o sin sangrado. También llamaba mucho la atención que establecieron la caída repentina de las plaquetas. Muchos tenían plaquetas por encima de 100,000, y después del evento, plaquetas, miren, uno inclusive tuvo 0. No sé qué le pasó a este paciente, pero ese no lo leí, pero los otros que había leído se recuperaban. ¿Y qué hacían? Como vino en el tratamiento, siempre generalmente había una transfusión o de plasmaféresis o inmunoglobulina con esteroides, básicamente era como el tratamiento para recuperar a estos pacientes. Importante
el mecanismo, muchos de ellos encontraron anticuerpos dependientes literal de oxaliplatino a través de citometrías de flujo, donde el suero del paciente inmediatamente reaccionaba con oxaliplatino. Importante que los pacientes que estuvieron expuestos a fármacos como folinato o como irinotecan o como 5-fluoruracilo, también les hicieron pruebas para determinar si de pronto fue alguno de ellos, y todos, la mayoría de ellos, reaccionaban ya con anticuerpos dependientes de oxaliplatino. Pueden ver que inclusive a través de métodos de ELISA que son más específicos, nos podían inclusive decir cuáles fueron los, digamos, los receptores atacados, siendo con la literatura muy, muy concordante que eran los 2B, 3A. O sea, tenía dos mecanismos por los cuales podía producirle podía producirse esta trombocitopenia asociada a oxaliplatino. Este otro me gustó porque adicional de todo lo anterior mostraba algunos de esos síntomas como hematuria, dolor gastrointestinal, dolor severo, incluyendo el sangrado o no tenían sangrado, que es otra de las características también. Y también nos daban al final cuál fue la prueba final para la confirmación de la trombocitopenia inducida por platinos. ¿Qué tuvo entonces nuestro paciente como resultado? Entonces, al día posterior, como pueden ver, les mostré anteriormente, tenía un análisis de plaquetas donde nos mostraba efectivamente que tenía 49.000 plaquetas cuando el día del ciclo vino en 122.000. A pesar de que no fue una trombocitopenia, digamos, grave, o que llegó a ese nadir de 2.000, 5.000 o 7.000, sí ahí teníamos dos resultados consecutivos de las dos últimas aplicaciones donde efectivamente el paciente tenía una caída abrupta de las plaquetas. Teníamos una prueba cualitativa que inicialmente nos dio positivo, por lo cual hicimos una de COMS fraccionada, donde efectivamente nos dijo hay anticuerpos inmunoglobulina T positivos para este paciente. Lastimosamente, y como les voy a contar, en Colombia no contamos con unos métodos específicos para la detección de anticuerpos para estos fármacos que les mostré anteriormente. Puede que solamente encontré en Valle de Lili, que tienen laboratorios de inmunología que podrían hacer, pero no encontré algo como más específico. Tenía aptoglobulina, la aptoglobulina efectivamente nos estaba diciendo que a pesar de que el paciente tenía un resultado dentro del rango entre 14 y 258, el médico determina que igual se estaba consumiendo, y esto explicaba la hemólisis y que el paciente nos estaba relatando que estaba orinando básicamente negro después de cada aplicación. ¿Qué hice? Entonces llevamos esto a los 3 mecanismos de trombocitopenias que puede inducir el oxaliplatino. Entonces pueden ser de 3 características también: por mielosupresión, por secuestro esplénico o las inmunomediadas, que ya hablamos de ellas. Por mielosupresión son las que conocemos básicamente, las que están reportadas por allá en el 30, en otros estudios 50, otros son más agresivos 70. Bueno, lo esperamos dado el mecanismo de acción, lo explica claramente. Al dañar obviamente las células y al no ser selectivo, obviamente va a coger, y de hecho coge también casi que glóbulos rojos, glóbulos blancos, coge toda la línea plaquetaria, coge básicamente todo lo importante, todas las líneas que se producen a través de la médula ósea. Entonces no es raro encontrar solamente trombocitopenias, encontramos también neutropenias, también podría suceder. El secuestro esplénico, aquí hay algo importante que sucede. Esto sucede básicamente entre un 20 y 25% de los pacientes, y se da porque a mayores dosis también, o dosis acumuladas de oxaliplatino, se puede haber un daño en el hígado, el cual lo que hace es que daña básicamente digamos, hay unas células senoidales en el hígado, y esto lo que hace, al dañarlas, hay un daño y puede crecer el vaso, hay hipertensión portal, hay agrandamiento del vaso también. Entonces, por eso, si ustedes pueden ver, una de las características es que haya hipertensión portal y esplenomegalia para decir que es secuestro esplénico. Y la inmunomedia de la que ya hablamos tiene características importantes: índices rápidos, con o sin sangre, no hay mucha anemia, no debería haber hipertensión portal, puede haber reacciones de hipersensibilidad
ya combinadas, y lo ideal es que se encuentren esos anticuerpos dependientes de platino y que si hay un aumento de megacarocitos en la médula ósea. En nuestro caso presente para analizar, entonces, el paciente tuvo un inicio repentino, sí, vieron que a pesar de que no lo llevó a un nadir muy bajo, sí fue un inicio que caía de plaquetas abruptas, no tuvo sangrado, yo hablé con el paciente, ningún tipo de sangrado, ni epistasis, ni gingival. En la orina me queda la duda porque él decía que a pesar de que tuvo la orina muy negra, cuando se hizo él me habló de que se había hecho también un citoquímico, donde también reportaba si había sangre en orina, no le salió, no sé, ahí me faltó averiguar en qué momento se lo hizo, ¿cierto? Pero no puedo decir que haya un sangrado de esos habituales o grandes, a pesar de que sí hubo un bajón de neutropenia, no fue una aparición repentina, no hubo hipertensión portal y el paciente sí tuvo una reacción de hipersensibilidad en uno de los ciclos de oxaliplatina. A pesar de que no tengo la confirmación de que hayan anticuerpos dependientes como tal de oxaliplatino, el médico sí reporta la inmunoglobulina positiva y no tuvimos aspirado de médula ósea. Pero para darle confirmación lo hacemos por el algoritmo de Naranjo, donde finalmente a las preguntas que nos hacemos generalmente cuando hacemos el análisis causal de una reacción adversa, es muy importante y esto nos ayuda muchísimo y los médicos no lo hacen, pero cuando uno se los presenta, de verdad que la aceptación que he tenido con ellos en el algoritmo de Naranjo ha sido muy chévere porque pueden visualizar muchísimo mejor todo el caso y toda la reacción como tal. Entonces, existen informes previos sobre la reacción, ya vimos que la literatura, a pesar de que son reportes de caso, están fundamentadas, tienen pruebas de laboratorio confirmadas con los anticuerpos dependientes de oxaliplatino positivos. El evento apareció después de administrarse el medicamento, efectivamente sí, vimos la caída de las plaquetas 24 horas después. ¿Mejoró el evento adverso cuando se suspendió el medicamento? Sí, efectivamente, pues después de la primera suspensión, el paciente mejoró. El evento adverso reapareció al volver a administrar el medicamento. Claro, en la segunda exposición el paciente vuelve y hace una caída de sus plaquetas. Existen algunas causas que por sí solas podrían haber provocado la reacción. Aquí quedé pensando si sí o si no, porque realmente en un paciente con las características que les mencioné inicialmente, donde no habían patologías, donde de hecho se descartan otros síndromes de la coagulación, como coagulación diseminada, microangiopatía vascular, o sea, no había nada que yo pudiera decirlo, pero también me quedaba la duda si de pronto yo busqué con caprecitabina sí no tenía ningún reporte de lo que habíamos hablado, entonces aquí no quería colocarle finalmente que no había, que no tenía causas, porque pueden haber inclusive otros diagnósticos como púrpura, trombocitopenia idiopática, pero nosotros nunca hicimos ningún tipo de laboratorios que pudieran descartarlo. La reacción apareció con el placebo, esta no lo sé. Se detectó la droga en sangre, no la detectamos en sangre, la reacción fue más grave cuando se aumentó la dosis o menos grave cuando se disminuyó la dosis. Aquí no podríamos decirlo, no lo sabría decir porque igual hicimos un ajuste, pero igual el paciente venía con una trombocitopenia, que esta trombocitopenia era de una mielosupresión. El paciente tuvo una reducción similar porque la clasifiqué que sí, porque tuvo una trombocitopenia por mielosupresión y el evento adverso fue confirmado por alguna evidencia objetiva. ¿Acaso lo discutí con el médico? Ya que este punto era fundamental para definir si era probable, si era definitiva con las causas alternativas, y colocamos que sí, dado todo, él es un hematólogo, o sea, no fue un oncólogo el que hizo el diagnóstico, sino él como el hematólogo y conocedor ampliamente de todos estos trastornos de la coagulación y la sangre, podía definir a través de las pruebas sencillas que hizo, sin tener una confirmatoria y basado en la clínica del paciente, que efectivamente se trataba por una trombocitopenia inmunomediada. Ya para concluir, muchachos, pienso que es una reacción poco común, las TIF, pero
que como lo dijo algunos estudios, si no se trata a tiempo, si no se describe a tiempo, pueden tener graves eventos o potenciales eventos en los pacientes. Esa disminución tan abrupta de plaquetas después de administración de oxaliplatino debería de ser la primera sospecha en la búsqueda de este tipo de reacción. Lastimosamente, y lo hablo lastimosamente, es que no se hacen controles sino hasta 21 días o 15 días después, 14 o 3 que son los ciclos 1 y 15 o 21 si estamos hablando de celos. ¿Por qué en este paciente les marqué muchísimo que era médico? Porque él sabía cómo se estaba sintiendo, él igual había hablado conmigo sobre reacciones adversas sobre todo y por eso igual decidió hacerse su hemograma. Pero si hablamos de un paciente normal que no tiene ninguna, digamos, experticia, ni médica, ni absolutamente nada, como es el 99% de nuestros pacientes, va a ser difícil este tema de encontrar las plaquetas y más si no hay sangrado, porque cuando hacemos educación al paciente, cuando hablamos con ellos, una de las principales razones que les decimos a los pacientes, si tiene un sangrado por nariz, por boca, revise si cómo está orinando, le decimos que puede venir urgencia, ¿cierto? Pero miren que algunas de estas se presentaron sin sangrado. Definitivamente, y todos los estudios concluyen en que la detención temprana y la intervención oportuna son muy importantes para un manejo. ¿Por qué? Porque si yo doy un manejo temprano, puedo tomar decisiones y más decisiones importantes acerca de que si algunos estudios dicen definitivamente y dependiendo de la gravedad, siga o no con oxaliplatino, en el caso de nuestro paciente, nosotros seguimos con oxaliplatino porque miren que no fue una reacción grave, pero esto ayuda muchísimo para determinar si definitivamente se queda sin un tratamiento y evitar eventos más graves en los pacientes. Hay una investigación actual sobre este tipo de trombocitopenias, sobre todo para determinar si hay factores de riesgo y más abajo, como les muestro, la idea es sugerir en los seguimientos farmacoterapéuticos que nosotros hacemos y más en una población como la que yo tengo, donde la mayoría de mi población son cáncer de colon, páncreas, estómago, donde el uso de oxaliplatino está entre un 60 y un 70%, vale la pena sugerir un logaritmo de búsqueda, sobre todo en pacientes donde ya la evidencia nos está mostrando. Pacientes que lleven más de 10 ciclos, que estén retratados, que hayan tenido reacciones de hipersensibilidad. Aquí habla de mujeres mayores de 55, pero si podemos hacer un cribado en todos los pacientes sería maravilloso. Esa sería como una sugerencia importante para hacerlo con el cuerpo, pues, con todo el personal de oncología. Y por último, esta divulgación entre el paciente y entre todos nosotros, pienso que nos ayuda a identificar por qué. Hay que decirle a los pacientes entonces, y más cuando están después de ese ciclo 10, hacer un refuerzo, porque por ejemplo nosotros trabajamos mucho con el teletriaje, pero a veces no vamos más allá que a una reacción de hipersensibilidad en el mismo momento en el que estamos aplicando el oxaliplatino, pero nunca cómo se va el paciente, que esto fue lo que detectó el doctor, nuestro paciente, que era durante o inclusive cuando llegaba a la casa con este dolor óseo, esta fatiga y con ese color de orina. Entonces podríamos empezar a divulgar entre nuestros pacientes una información muy precisa, muy clara y tenerla muy presente, y también con el personal de enfermería que solamente no lo asocie a reacciones de hipersensibilidad en el momento de la aplicación o a reacciones que, como vimos inicialmente, pueden pasar simplemente con oxaliplatino. Chicos, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que les haya quedado ahí. Si han tenido alguna experiencia similar, sería muy bueno si la pueden compartir igual con todos, para mirar si alguien más de pronto alguna vez ha tenido alguna sospecha o de pronto ya ha tenido casos confirmados también de trombocitopenias inmunomediadas por platinos o por otro fármaco. Excelente exposición y abordaje. Colegas, anímense, aprovechen que tenemos acá nuestra compañera con experiencia y como lo decía, muy bueno
si desde otras instituciones que hayan tenido situaciones similares quisieran participar, eso también enriquece bastante el espacio. Entonces, yo te iba a preguntar una cosita. Este Claro tipo de que sí, reacciones Beatriz. este tipo de reacciones, no sé si de pronto lo dijiste, pero este tipo de reacciones después contraindican ya el uso de de estos medicamentos, del específico o del grupo. Esa era como una pregunta. Solamente el oxaliplatino, no del grupo como No, tal. otros platinos. Los otros platinos no los contraindica, lo que pasa es que, por ejemplo, en colon, la mejor evidencia es si será con oxaliplatino, con carboplatino y con cisplatino, no, ¿cierto? Entonces me quedo como sin la alternativa terapéutica. Por eso, si el paciente, depende de la gravedad, muchos no hay no, digamos, hay un algoritmo, no lo trae porque definitivamente el algoritmo sí es muy crítico. Ellos definen que debe haber una trombocitopenia inmunomediada si definitivamente el paciente hizo el nadir de las 2000 plaquetas, ¿cierto? O sea, el algoritmo como tal. Pero cuando vos te vas a la revisión de la literatura, y cuando ves la revisión sistemática, como les mostré, muchos de estos pacientes no llegaban a 2.000, unos tenían 5.000, 7.000, 12.000, inclusive el mío llegó a 40.000, pero sin embargo, cuando hicieron la prueba confirmatoria, que esa sí hablaba, efectivamente encontraron anticuerpos dependientes de oxaliplatina. O sea, el paciente hizo la trombocitopenia sin necesidad de llegar a ese nadir de plaquetas de 2.000. ¿Dónde lo contraindican? Cuando el paciente definitivamente hizo una trombocitopenia inmunomediada con ese tipo de gravedad. Muchos de los informes y de los reportes de caso, como eran tan graves, la mayoría de ellos definitivamente desistió del uso de oxaliplatina. Bueno, y otra pregunta un poquito relacionada. Otro tipo de medicamentos que ahí lo mostrabas y que digamos que estos pacientes pueden ser susceptibles a recibirlo. Hablo en el caso, por ejemplo, de una piperacilina tazobactam, cuando el paciente hace Mira, yo me infecciones, asusté. cuando hace pues infecciones, que esto es un tratamiento a veces de elección, cuando tienen tromboprofilaxis también por, digamos, su riesgo de trombosis precisamente por la malignidad. Podría haber una predisposición o una reacción cruzada cuando un paciente hace una trombocitopenia de este tipo que nos presentaste al exponerse a estos otros medicamentos que también han reportado este tipo de reacción. Ninguno de ellos lo habló así, pero yo creería, si vos ves los mecanismos por los cuales, por ejemplo, los de quinina, si vos tenés, y los de quinina eran, por ejemplo, fenitoína, había rifampicina, trimetoprim, que a veces los pacientes pueden, no es muy común, vuelvo y lo digo, pero si uno busca los puede encontrar también sus reportes de caso. Si encontraras que estos pacientes hicieran, por eso es importante, y a veces, Andrés, hay una cosa muy importante. ¿Quién te marca a ti un paciente que hizo una trombocitopenia por rifampicina? Así la hayan documentado. Yo soy muy amiga con los oncólogos de que absolutamente todas las reacciones que tengan los pacientes hay que marcarlas en la historia clínica. ¿Por qué? Porque entonces yo hoy tuve mi paciente con trombocitopenia por oxaliplatina, inmunomediada. Si se va para el Pablo mañana y el médico define y no dice por ninguna parte el que va a volver a hacer, podría volverle a formular oxaliplatino. Entonces, mira que esto es muy importante. A veces siempre marcan están las alergias. O sea, cuando un paciente te hace una alergia a una penicilina, cuando un paciente te hace una alergia a una dipirona, cuando un paciente te hace una alergia a una INES. Pero yo te voy a decir, los pacientes que vienen de otras instituciones, yo personalmente les pregunto, ¿cómo le fue con la quimio en otra parte? ¿Tuvo otro protocolo? ¿Qué le dio? ¿Tiene algo? Y preguntarle al médico también. Afortunadamente, entre los que yo he visto son muy juiciosos. Inclusive ponen la fecha y las reacciones que tuvieron los pacientes y con eso uno sí puede hacer una anamnesis y revisarlo muy bien. Sería maravilloso que eso se hiciera, pero muy difícil, Andrés, encontrar que vos encontró un paciente que haya hecho una trombocitopenia inmunomediada y que te la marquen entre los alérgicos, porque esa no, mira que es algo poco común y poco cultural que nosotros lo hagamos. Entonces yo, por ejemplo, acá, yo sí lo puedo, yo lo hago, lo hacemos muchísimo, marcamos las reacciones, las describimos en la historia clínica, cosa que su paciente se va con su historia completa, se puede ir para otra institución y dentro del abordaje que hacemos en esa primera charla al paciente,
Si él ya viene con un tratamiento, le pregunto, venga, ¿usted cómo le fue? La primera pregunta es cómo le fue. Porque, por ejemplo, hizo una progresión, le cambiaron a una segunda terapia, pero me interesa saber, tuvo muchas trombocitopenias, hizo alergias, qué le pasó, vomitó, para yo poder tener de pronto un análisis más amplio de qué le puede suceder, si él ya sabe, si no sabe, o si hay otras cosas que le van a suceder adicionales que de pronto no estén marcadas en la historia clínica. Excelente, Esther. Y voy a de pronto a sumarle un poco lo que tú decías, y es muy cierto. Infortunadamente, muchas veces nuestros programas de farmacovigilancia solo se quedan en el reporte de la reacción, en el análisis y en la notificación al ente regulatorio. Pero entonces, lo que decías de la información al paciente, e incluso en algunas instituciones, hablo desde nuestra experiencia, cuando un paciente tiene una reacción adversa, le hacen adicional, lo consignan en la historia muy bien, como tú lo decías, pero adicional un comunicado asistencial donde se le explica muy bien cuál fue la reacción que el paciente tuvo e incluso hay un proceso educativo donde se le informa al paciente, mire, usted presentó una reacción, así sea algo tan simple como una acaticia por metoclopramida, que digamos que podría ser manejable, Okay. pero llamo también como a los colegas en que vamos allá en esos programas de farmacovigilancia, en que el paciente hace parte finalmente de esa reacción y más que una notificación porque lo debemos hacer, porque digamos, hace parte de nuestros programas institucionales. Detrás de esta situación, detrás de esta reacción, hay un paciente que es el que debe conocer cuál fue su situación y que probablemente en el futuro pueda ser también una barrera de seguridad si se va a reexponer incluso a estos mismos medicamentos o a No, otros similares. Entonces eso me te parece cuento que súper bien. inclusive dentro de los reportes de caso algunos hicieron protocolos de sensibilización, ¿cierto? Porque estamos hablando de un fármaco que obviamente, mira, después del ciclo 10, obviamente ya se, o sea, el mecanismo de acción para mí quedó clarísimo. O sea, el paciente se sensibilizó, pudo generar anticuerpos de cualquiera de los mecanismos que mencioné. Ya hay unos para oxaliplatino que pueden ser por aptenos, dice que puede ser por aptenos, inclusive eh, por la unión a glicoproteínas, principalmente los receptores de los que estábamos hablando ahorita, pero mira que hay una cosa muy importante también, Andrés, de lo que tú dices, involucrar siempre al paciente dentro de su propio cuidado es fundamental. Ellos son los mejores, digamos, los mejores que nos pueden informar a nosotros sobre lo que les está sucediendo. Lo que pasa es que a veces nos volvemos muy técnicos. Yo, ¿cómo le voy a explicar a un señor, este medicamento le da trombocitopenia? Él ni siquiera sabe qué es eso, y menos trombocitopenia inmunomediada por oxaliplatino. Hay que describir la sintomatología en una forma muy práctica de que el paciente entienda y nos pueda decir, nos pueda alertar. Y también decirle qué fue lo que le sucedió. Si nosotros nos quedamos callados, por ejemplo, con las reacciones de hipersensibilidad, clitaxel, oxaliplatino, al paciente hay que contarle qué fue lo que le sucedió. Inclusive hay que decirle que muchos lo hacemos. Dependiendo del tipo de reacción de hipersensibilidad, vuelvo y monto paclitaxel más despacio. Y el paciente se puede asustar y decir, venga, pero es que me acabo de dar esto, me vas a volver a poner el mismo medicamento. Entonces, ahí es donde está la información tan importante. Y creo que enfermería también juega un papel muy importante y nosotros lo hacemos acá. Antes de reiniciar los tratamientos, lo hacemos. Le contamos al paciente qué fue lo que sucedió, por qué el grado me permite a mí reiniciarle el medicamento. Entonces pienso que la información con ellos realmente es extremadamente importante. No te escucho, se perdió. Ya, ahora sí. Ahora sí. Listo, es que por acá en el chat hay una pregunta y dicen así, Natalie Guerrero pregunta, ¿podría ser el factor estimulante de colonias una de las estrategias para prevenir la toxicidad hematológica y a partir de qué ciclo debería administrarse? Mira, yo te voy a decir una cosa. De hecho, los Folfus no tienen, digamos, una indicación de PEC, ¿cierto? Están más los taxanos, las doxorubicinas, algunos agentes. Aquí, ¿cuál es el tema? Si el paciente empieza a hacer trombocitopenias recurrentes, que sí están dadas a partir del ciclo 3 y 4, pero trombocitopenias por mielosupresión. Para trombocitopenias inmunomediadas, el PEC no te va a servir, porque como les dije ahorita, los mecanismos son muy diferentes entre la mielosupresión y las trombocitopenias inmunomediadas. Son diferentes. Entonces, para mielosupresión, sí están indicados cuando yo tengo pacientes que me empiezan a hacer trombocitopenias recurrentes asociadas a
el déficit sobre todo de neutrófilos, porque lo que van a hacer los factores estimulantes de colonias, lo que aumentan son los neutrófilos más no las plaquetas. Entonces ahí no me va a servir para las plaquetas, sino para los neutrófilos. Excelente, bueno, no sé, entonces pregunto la última vez si alguien tiene alguna inquietud que quiera resolver con la colega, mientras se van animando de pronto en escribir también en aras del tiempo para que terminemos. Quisiera aprovechar el espacio para publicitar las dos acciones de formación que estamos haciendo desde la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios, nuestra quinta cohorte del diplomado de oncología, donde incluso Esther hace parte de estos profesores para que se animen también a participar. Esto es una acción de formación que estamos desarrollando con la Universidad del Bosque, llevamos en nuestra quinta cohorte bastante bien valorada por los profesionales que participan en ella, por los docentes que tenemos, y el diplomado de prueba con la Universidad ICESI, que sería nuestra primera cohorte. Los invitamos a que participen, a que indaguen con la industria farmacéutica, porque hemos, digamos, tocado las puertas de ellos, y si ustedes desde sus servicios farmacéuticos también muestran ese interés, les indagan y les preguntan, quizás puedan ayudar a que nos vinculemos a esta formación tan interesante y tan necesaria, porque sabemos pues que hay una normativa muy enfocada en el rol del químico farmacéutico de otros profesionales, pero también del farmacéutico en el PROA. Entonces, les hago extensiva esta invitación para que nos formemos, para que tengamos ese conocimiento que siempre no nos debe faltar y esas ganas de querer formarnos todo el tiempo. Entonces, no veo ninguna pregunta. Nuevamente te agradezco demasiado, un excelente espacio. Qué bacano en serio tenerte acá y qué bueno tener todas las personas que lograron conectarse a este espacio de discusión tan interesante. No, a ustedes muchísimas gracias y chicos, con todo el cariño, lo que necesiten, saben que estamos por acá siempre a la orden a compartir toda el conocimiento, la información y la experiencia con todos los colegas sobre las dudas que tengan. A ustedes muchísimas gracias, como siempre, Andrés, por invitarme y cuando quiera me vuelve a invitar. Claro Muchas que sí. gracias. Muchas gracias. Una feliz noche. Que estén muy bien, que descansen.